Hola, aquí en un nuevo video multitutorial de cómo descargar addons en dispositivos móviles, Android e iOS, en Windows 10 y en consolas, incluyendo únicamente Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One, ya que muchos de vosotros me preguntáis constantemente cómo hacerlo, y de hecho ya tengo un video donde lo explico, pero ya está un poco viejo y no está a la altura de mis estándares de calidad actuales. Por cierto, aunque enfoque este video a los mods addons también funciona de la misma forma con packs de texturas, mundos y shaders, aunque tenéis que entender que quizá una consola, PC o móvil de poca potencia no pueda correr bien un shader de gama alta. Con este video pretendo actualizarlo y reemplazarlo con una explicación más detallada, aparte de que es un video que no me cuesta tanto tiempo y trabajo que un top 10 addons normal, para así poder tener más tiempo para realizar el siguiente video, uno bastante especial en el que realmente estoy invirtiendo mucho esfuerzo, y ya de paso agregar una sección final donde respondo preguntas frecuentes, si funcionan en Realms, en qué versiones funcionan, porque los addons de Java no son tan buenos como los de Bedrock, etc. Muchas gracias a los miembros que están apareciendo en pantalla, y ahora sí, empecemos con el video. Empezaremos el video con la versión de Minecraft Bedrock más jugada de todas, la de móviles. Quiero aclarar que funciona en cualquier versión de Android y que da igual qué versión de Minecraft estés usando, aunque la mayoría de addons solo funcionan en versiones superiores a la 1.16.100, y que también funciona en iOS, solo que el proceso cambia un poco si juegas Minecraft en tu iPhone o en tu iPad, por lo que iré mencionando a lo largo del vídeo qué cosas no tienes que hacer en dichos dispositivos, todo y que yo estaré grabando el video desde un Android. Y no tienes por qué estar en un móvil o en una tablet, si tienes alguno de los dos sistemas operativos mencionados anteriormente te funcionará igual. Antes que nada deberemos bajar al comentario fijado, le damos a leer más y encontraremos un link a Mediafire llamado Explorador de Archivos. Tendremos que pulsar este link para que se te abra una pestaña de Mediafire en tu navegador. Una vez aquí, le damos al botón de descargar y esperamos a que se descargue, pero eso sí, este paso no lo deberemos realizar si estamos utilizando un dispositivo con el sistema operativo iOS. En caso de que seas usuario de Apple, tendrás que descargarlo directamente desde la Apple Store buscándolo con el nombre de S-File Explorer y dirigirte al minuto que está apareciendo en pantalla. Ahora, con el archivo descargado, nos dirigimos al explorador de archivos predeterminado del dispositivo, comúnmente llamado simplemente archivos, y lo abrimos. Aquí deberemos seleccionar la opción memoria interna, abrir la carpeta Downloads o descargas y nos aparecerá el archivo llamado explorador de archivos. Lo abrimos pulsando en el mismo y seleccionamos instalar. Es posible que nos salga un pequeño aviso, en ese caso, seleccionamos la opción ajustes y hacemos clic en la opción permitir de esta fuente. Cuando la tengamos instalada, la abrimos y le damos aceptar, y ya por último, pulsamos empecemos. Ahora probablemente nos pedirá que le demos permiso para acceder a los archivos, por lo que deberemos darle a ir a autorizar y permitir acceso al almacenamiento. Ahora deberemos salirnos de la aplicación y volver al comentario fijado de este video, donde dejo una lista de reproducción con la mayoría de addons que he subido y una lista con los mejores vídeos sobre addons que he hecho. En mi caso, voy a ir al video de top 12 addons, pero funciona de la misma forma que con cualquiera. Ahora te miras el video para ver cuáles te interesan. En mi caso, voy a descargar el del Twilight Forest. Nos dirigimos a la sección de comentarios y pulsamos leer más en el comentario fijado. Aquí encontraremos una larga lista con los addons del video para que podamos descargarlos. Hay dos tipos de addons, los que solo tienen un link, y los que tienen dos. Dividiré la pantalla mostrando cómo instalo los dos tipos de addons, aunque el proceso es prácticamente el mismo. En mi caso usaré el Twilight Forest como addon de un link y el Griffin Plus como de dos. Le damos clic al link del addon que nos interese y lo descargamos. Una vez la descarga haya finalizado, deberemos salirnos del navegador y entrar nuevamente al explorador de archivos que descargamos antes.
Una vez aquí, pulsamos el botón de Internal Storage y se nos abrirá una carpeta. Ahora pulsamos la carpeta de Downloads o descargas y listo. En caso de que estemos usando iOS, los addons deberían aparecernos directamente en la interfaz principal que se nos abre. En Android, los addons estarán en la carpeta de descargas que abrimos antes. Ahora simplemente mantenemos pulsado el addon que queramos. En caso de que hayamos descargado dos archivos, elegimos solo uno de los dos, pulsamos el botón de abajo a la derecha llamado más, seleccionamos el botón abrir como, le damos a otros, seleccionamos el programa de Minecraft en la lista de selección y le damos a cualquiera de los dos botones que aparecen justo abajo. Si lo hemos hecho bien, se nos abrirá el Minecraft. Cuando ya se haya cargado, aparecerá un mensaje justo arriba de la pantalla diciendo que el addon se ha instalado correctamente. Si nos llegara a salir un error, deberíamos volver a abrir el addon con el Minecraft. Si has descargado un addon de un solo link, aparecerá el mensaje dos veces. Si descargamos un addon de dos links, deberemos salirnos del Minecraft y volver a abrir el explorador de archivos en la carpeta de descargas. Aquí mantenemos pulsado el archivo del addon que no hayamos instalado antes en el Minecraft, y volver a hacer el mismo proceso para abrirlo con el Minecraft. Y ya estaría, ya tendríamos el addon descargado en nuestro Minecraft. Ahora solo faltaría usarlo en algún mundo. Deberemos pulsar el botón de editar un mundo o crear uno nuevo. Recuerdo que debes activar las 4 opciones experimentales para que funcione bien. Ahora deberemos dirigirnos a la pestaña de packs de recursos, abrir la de mis packs, seleccionar el addon que queramos y le damos a activar. Una vez esté activado, nos dirigimos a la pestaña de packs de comportamientos y seleccionamos mis packs. Aquí deberemos activar el mismo addon que activamos en los packs de recursos, aunque es posible que ya se haya activado solo si pusimos el otro correctamente. Podemos activar cuantos addons queramos. Una vez hayamos acabado de activar los addons, deberemos darle el botón de jugar o al de crear mundo, dependiendo de si estamos creando un mundo nuevo o modificando uno ya existente, y ya solo toca esperar a que se abra el mundo. Y listo. Ya tendríamos el addon funcional en nuestro Minecraft. Para comprobarlo, voy a abrir el portal a la dimensión del Twilight Forest y spawnear unos cuantos grifos. Seguimos el video con la instalación de addons en PC y portátiles. Siempre que tengas el sistema operativo Windows 10, no funcionará ni en Linux, ni en Mac, ni con versiones posteriores a Windows 10, pues Minecraft Bedrock solo se puede instalar desde la tienda de Microsoft, que solo está disponible en Windows 10, aunque siempre puedes usar un espacio virtual como VirtualBox para poder usar Windows 10, o simplemente usar un emulador de Android. Pero bueno, una vez que tengamos el Minecraft Bedrock y cualquier navegador, yo voy a estar usando Google Chrome, podremos empezar. Empezaremos mirando el comentario fijado de este mismo video, donde encontraréis una lista de reproducción y una larga lista de los mejores addons que he subido. Ahora elegiremos alguno de estos. En mi caso, elegiré el de 20 addons. Aquí miramos el video y escogemos el addon que más nos guste. Ahora nos deberemos dirigir al comentario fijado, le damos a leer más y nos aparecerán los links de descarga de todos los addons del video. Aunque si quieres apoyar a los creadores, puedes acceder a los addons desde su página de la descripción, pero si prefieres no comerte ningún anuncio ni ningún malware, es preferible acceder a los addons desde los links del comentario fijado. Hay dos tipos de addons, los que solo tienen un link, y los que tienen dos, aunque el proceso es prácticamente el mismo. En mi caso voy a instalar el Mouse Mods como addon de un link y el Fantasiores como addon de dos links. Ahora le damos clic al link del addon que queramos instalar y deberemos seleccionar la opción llamada descargar.
Cuando ya lo tengamos descargado, tendremos que abrir el explorador de archivos predeterminado de Windows 10, que normalmente tendrás en la barra de tareas o en el escritorio, si no, puedes buscarlo en el buscador. Ahora deberemos abrir la carpeta de descargas, donde encontraremos el addon que acabamos de descargar. Aquí tendremos que darle doble clic al addon o darle clic derecho al archivo, pulsar el botón abrir con y seleccionar Minecraft. Cuando lo hagamos, se nos abrirá el Minecraft y aparecerá este pequeño mensaje de aquí, diciendo que se ha importado correctamente, pero si te sale error, como me está saliendo ahora, simplemente tendremos que volverlo a importar al Minecraft. Si descargamos un addon de 2 links, también deberemos importar el otro archivo que descargamos. Ahora ya lo tendríamos instalado, pero para ponerlo en un mundo, deberemos ir a jugar y entrar a editar un mundo o crear uno nuevo. Una vez aquí, deberemos activar las 4 opciones experimentales que tenemos disponibles para que los addons funcionen correctamente. Ahora nos dirigimos al apartado de packs de recursos, abrimos la pestaña de mis packs y clicamos el mod que hayamos instalado y le damos a activar. Ahora vamos al apartado de packs de comportamientos, abrimos la pestaña de mis packs, le damos clic al mismo addon que activamos en el apartado de packs de recursos y lo activamos. Ahora deberemos entrar al mundo, y listo. Ya tendríamos los addons activados. Podemos ver que tenemos los mobs en el inventario del creativo y los podemos spawnear perfectamente, e incluso acaba de aparecer un lantern natural. Ahora le toca el turno a las consolas, concretamente, a la Nintendo Switch, a la Play 4, a la Play 5, a la Xbox Series S, a la Xbox Series X y a la Xbox One, solo en estas, por lo que vete olvidando de instalar addons en tu Wii U, en tu 3DS o en tu Play 3, esas consolas no son compatibles con la instalación de addons, pues no poseen Minecraft Bedrock. Hay 3 formas de instalar addons en consolas, aunque solo me centraré en la última, pues es la más sencilla. La primera es simplemente modificar tu consola, entrar en los archivos internos de Minecraft, ir a la carpeta de Resource Packs y a la de Behavior Packs dentro de la carpeta del juego, y copiar las carpetas de los addons que hayamos instalado. Estas carpetas las podemos obtener renombrando los archivos npa con addon en .zip y extrayéndolas con el programa WinRAR en PC o RAR en móviles. La segunda manera es bastante más fácil, pero el problema es que solo funciona en consolas Xbox, y no voy a poder enseñar clips, ya que no tengo ninguna Xbox, pero creo que es bastante fácil de entender mediante palabras y algunas imágenes. Primero tienes que abrir la tienda de Microsoft e instalar la aplicación gratuita llamada MC Addons Manager. Ahora nos dirigimos a Microsoft Edge, vamos a uno de mis vídeos, nos los miramos, elegimos el addon que queramos descargar de los que hay en el comentario fijado y lo descargamos. Ahora entra en MC Addons Manager y selecciona importar. Selecciona tu archivo addon unpack y listo, ya tendrías tu addon en el Minecraft, y si quieres puedes eliminar el pack que usaste para importarlo para que no te ocupe espacio. Si esto no te funcionó, puedes probar con la siguiente opción, que funciona en todas las consolas y es mucho más fácil.
Y ya por fin, la última manera, la más sencilla, pero la más cara entre bastantes comillas, ya que deberemos contar con un teléfono móvil o con un portátil o PC con el sistema operativo Windows 10, y si tienes Linux o Mac puedes usar emuladores como BlueStacks de Android o VirtualBox de Windows 10. Y ya por último, lo que probablemente os alejará un poco de esta posibilidad, deberemos tener online. ¿A qué me refiero con esto? Pues necesitaremos usar el servicio online de Minecraft, por lo que deberemos tener una suscripción en Nintendo Switch Online, PlayStation Plus o Xbox Live Gold, dependiendo de la consola que estemos usando. Ah, y por cierto, no lo había comentado, deberemos haber iniciado sesión en nuestro Minecraft de consola en una cuenta de Microsoft, algo que probablemente ya hayáis hecho, pero por si acaso, lo comento. Si no estás logueado, deberás darle al botón de iniciar sesión del Minecraft de tu consola y seguir los pasos que allí se indican. Ya teniendo claro lo que necesitamos, abrimos nuestro móvil o nuestro Windows 10. Ahora deberemos tener el Minecraft también en nuestro móvil o en nuestro Windows 10, que si no tenías todavía, puedes comprar en la Play Store o en la Microsoft Store, aunque si no quieres pagar, puedes perfectamente instalar una APK en Android o APKX en Windows 10 de Minecraft Bedrock por internet, para poder instalarlo sin pagar nada. Una vez con nuestro Minecraft ya instalado, lo abrimos. Aquí deberemos iniciar sesión con una cuenta diferente a la que tenemos en nuestra consola, en mi caso, voy a crear otra cuenta totalmente nueva en unos pocos segundos. Le damos a iniciar sesión. Pulsamos crear cuenta y luego crear una nueva dirección de correo electrónico. Aquí escribimos el nombre que queremos que tenga el correo electrónico, en mi caso, lo haré de Hotmail. Le damos a siguiente. Ahora escribimos la contraseña que queramos, en mi caso, escribiré una al azar. Le damos a siguiente. Aquí seleccionamos el país o región que queramos y la fecha de nacimiento al azar. En mi caso, lo voy a seguir haciendo todo al azar. Ahora hacemos un pequeño captcha para que Microsoft se asegure, entre comillas, de que no somos bots. Ya casi acabamos, solo falta acabar de configurar la cuenta de Xbox, elegimos el avatar y el gametar que queramos. Le damos a vamos y se nos volverá a cargar el Minecraft. Y ya teniendo todo esto, deberemos también tener instalado el addon o los addons que queramos usar en nuestro dispositivo móvil o Windows 10, si estás utilizando Android o iOS puedes mirar la sección del tutorial donde explico cómo instalar los mods en dichos sistemas operativos, si estás usando Windows 10, puedes mirar la sección del tutorial de cómo instalarlos en dicho sistema operativo. Una vez que los tengamos instalados, nos dirigimos al botón jugar. Aquí tendremos que crear un nuevo mundo o editar uno ya creado. Es importante activar todos los modos experimentales. También deberemos tener activada la opción de multijugador online. Y ya por último, ir a la pestaña de packs de recursos, mis packs, y activar el modo los mods que quieras. Haz lo mismo en la pestaña de Behaviors Packs. Ahora le damos a jugar o a crear el mundo y esperamos. Cuando el mundo se haya creado, le damos al botón de pausa, el icono de arriba en móviles y el botón es que en Windows 10, pulsamos el botón invitar amigo. Aquí pulsamos el botón de agregar amigo e introducimos el nombre de la cuenta de Microsoft de tu consola. Le damos a agregar amigo. Ahora tenemos que abrir el Minecraft de nuestra consola, en mi caso usaré una Nintendo Switch, pero funciona con todas las que mencioné antes, le damos a jugar, al apartado de amigos, agregar amigos, buscamos el nombre de la cuenta de Microsoft que creamos antes y la agregamos como amigo.
Por cierto, sale el fondo de la versión 1.14 porque este es un extracto de un video antiguo donde lo explico, aunque aquí lo explique mejor, ya que no tengo una suscripción activa de Nintendo Switch Online ahora mismo, y paso de comprarme un mes para nada, aunque funciona en cualquier versión existente de Minecraft. Ahora, desde el Android, iOS o Windows 10, volvemos al mundo donde estábamos antes, le damos al menú de pausa, y pulsamos añadir amigo. Aquí nos debería aparecer la cuenta de Microsoft de nuestra consola, si no te aparece, prueba a reiniciar el Minecraft. Le damos clic a la cuenta y pulsamos enviar invitación. Ahora, en el Minecraft de tu consola, te debería aparecer una notificación diciéndote que te han invitado, simplemente la aceptamos, aunque si no nos aparece, deberemos irnos a la sección de amigos y bajar un poco para pulsar el botón en el que nos aparece el nombre de la cuenta de Microsoft de nuestro Android, iOS o Windows 10. Aquí le damos a aceptar y aceptamos también si nos pide descargar los packs que se están usando en el mundo, para poder por fin descargarlos. Y ya estaríamos, al momento de entrar podríamos usar los add-ons perfectamente, esto funciona con texturas, mundos o shaders, aunque con shaders quizá te llegue a petar el Minecraft, solo aviso. Ya podríamos jugar perfectamente con los add-ons, invitar a amigos o lo que queramos. Como dato curioso, este es el método que usaba cuando hacía reviews de los add-ons en Nintendo Switch, pues notaba que la calidad de los vídeos desde un móvil era ligeramente inferior, aunque ahora que grabo desde ordenador estoy mucho más a gusto al hacerlas. Y ya habiendo hecho el tutorial de cómo instalar los add-ons desde más de 8 dispositivos diferentes, terminaremos el video con una serie de preguntas frecuentes, donde respondré la mayoría de preguntas que me hacéis en los comentarios referentes a los add-ons y principalmente sobre su instalación, para que no haga falta que pongáis un comentario preguntándolo. De todas formas, si tenéis algún problema, lo podéis preguntar perfectamente en la sección de comentarios e intentaré responderte lo más pronto posible, aunque si es una pregunta que ya he respondido en esta sección, no lo voy a hacer, así que aseguraros de mirar bien esta parte. Empezaré respondiendo una de las más comunes. ¿Los add-ons funcionan en Realms? Efectivamente, aunque la manera de hacer que funcionen correctamente es un poco más complicado de lo que parece. Tendremos que tener el add-on ya instalado en nuestro Minecraft y entrar en la sección de editar Realm. En mi caso, utilizaré el Realm de TheamNightCraft, al cual podréis acceder siendo miembros o hosters del server de Discord. Ahora, deberemos darle a la opción de descargar mundo. Esperamos, y cuando se haya acabado de descargar, nos aparecerá en la sección de mundos. Ahora aquí le damos al botón de editar mundo y activamos las 4 opciones experimentales. Al hacerlo, se creará otro mapa idéntico con los modos experimentales activados. Entramos al nuevo mapa y nos aseguramos que todos los modos experimentales estén activados. Ahora deberemos darle a la opción de jugar en Realms, seleccionar el Realm de donde sacamos el mundo y darle a aceptar nuevamente. Y ya estaría, ahora solo faltaría darle clic a la pestaña de packs de recursos y activar el add-on, lo mismo con la pestaña de packs de comportamientos. Perfectamente podríamos agregar los add-ons sin reemplazar nada, pero la mayoría no funcionarían correctamente, así que es importante hacerlo. Seguimos con la pregunta del millón, ¿en qué versiones funcionan? Por ahora, la mayoría de add-ons funcionan en cualquier versión superior a la 1.16.100, si en algún futuro hubiera problemas de compatibilidad con add-ons en nuevas versiones ya lo cuando llegue alguna versión problemática. Y digo mayoría porque los add-ons de minerales creados para la 1.17 no funcionarán en versiones posteriores, pero ojo, solo los que agregan minerales, y si es un add-on que aparte de minerales agrega otras cosas, lo único que no funcionará serían los minerales. ¿No me funcionan los add-ons que hago? Otra pregunta demasiado frecuente y genérica, hay muchas posibilidades, lo más normal es que te hayas olvidado de activar uno de los packs del add-on, que te hayas olvidado de activar los modos experimentales, que te hayas olvidado de meter siquiera el add-on, que estés en versiones no compatibles, algo que ya he mencionado antes en la anterior pregunta, o si te siguen sin funcionar, cambia el idioma de tu Minecraft al de English. Porque los add-ons de Bedrock no son tan buenos como los mods de Java.
Una pregunta de lo más interesante, pues resulta que los addons de Bedrock son addons, y los de Java son mods, cosas distintas, y sé que a veces los llamo mods también, pero es para que la explicación sea más fácil de entender para los que no saben qué es un addon. Resulta que los mods de Java son modificaciones internas del juego, algo que no está aceptado en el EULA de Minecraft, por lo que se podría considerar como ilegal entre muchas comillas. Y por supuesto que hay modificaciones internas del juego en Bedrock, solo que no hay casi ninguna y son opacadas completamente por los addons, una opción más sencilla y legal, pues es algo que viene de base dentro del juego. Lo malo de esto es que existen ciertas limitaciones, aunque cada vez se van cortando, como por ejemplo, la llegada de los bloques 3D en la 1.16.100, cuando antes se solían utilizar entidades como sustitución de estas, o que te salgan los crafteos en el inventario, así como armaduras y armas personalizadas, también de la 1.100, por eso digo que los addons no suelen funcionar si los metes en versiones inferiores. ¿Se podría portear un addon de Java a Bedrock? Pues a medias, resulta que los addons de Bedrock trabajan con el lenguaje de programación JSON, mientras que los mods de Java trabajan con el lenguaje de JavaScript, cosa que impide que se pueda llevar código de una versión a otra tan fácilmente, aunque sí se puede llegar a recrear de cierta forma, pero tendrías que hacerlo todo desde cero. Lo que sí se puede portear son las texturas y en menor medida, los modelos 3D, lo que facilita este tipo de ports. Y ya estaría, suficientes preguntas por hoy, espero que este video os haya servido de ayuda, recuerdo que si tenéis alguna pregunta la podéis dejar por los comentarios. Probablemente tarde más tiempo de lo normal en subir el siguiente video, como dije al principio es bastante más grande de lo normal, y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.